Ya, aquí entonces tenemos el tercer ejercicio. Nos dicen, un antílope es avistado por un leopardo a una distancia de... Me dicen que instantáneamente el leopardo comienza a acelerar desde el reposo con una aceleración a sub L. Por su parte, el antílope arranca con una rapidez uniforme de sub A. Inmediatamente antes de ser alcanzado, el antílope cambia su rapidez al doble de la del leopardo en ese instante y mantiene esa rapidez hasta el siguiente encuentro. En la parte A me piden realizar los diagramas de la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo para ambos animales. Calcule el tiempo transcurrido entre el primer encuentro y el segundo encuentro. Y por último, me piden calcular la separación entre los animales cuando sus rapideces o sus velocidades sean iguales. Es decir, en el intervalo de tiempo entre el primer y segundo encuentro. Es decir, me dicen cuál es la... En verdad a mí me están preguntando por la separación máxima. Es decir, la separación cuando las rapideces son iguales entre el primer y segundo encuentro. Entonces, partamos con la parte... Ya, acá entonces partimos con el ejercicio. Acá arriba tenemos el recuerdo de las ecuaciones de cinemática y tal como les dije, para los ejercicios de cinemática recomiendo partir escribiendo las ecuaciones. Entonces, partimos con la ecuación de, tengo a la izquierda la ecuación del leopardo y a la derecha la ecuación del antílope. Entonces, para la ecuación del leopardo sabemos que no tenemos una posición inicial, es decir, parte del origen, por lo tanto x sub 0, la posición inicial no la contamos en su ecuación. La velocidad inicial v sub 0 tampoco tiene, y sabemos que la aceleración del leopardo va a ser a sub l, por lo tanto el único término que vamos a tener va a ser este de acá, que va a ser un medio de la aceleración del leopardo multiplicado por t cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, esta ecuación de acá va a ser la ecuación de posición del leopardo, ya que no tenemos ni posición inicial ni velocidad inicial para este cuerpo. Y luego hacemos exactamente lo mismo para la velocidad. Sabemos que no tenemos una velocidad inicial y tenemos una aceleración. Por lo tanto, la velocidad inicial no la consideramos, pero sí tenemos que poner la aceleración porque, bueno, claramente como nos dice el ejercicio, sí tiene aceleración inicial. Así nos va a quedar que la velocidad en función del tiempo del leopardo va a estar dada como a sub L o la aceleración del leopardo multiplicado por el tiempo. Ahora, acá en el lado derecho, ¿sí? Tengo las ecuaciones del antílope. Acá tenemos que hacer un mini paréntesis o una anotación. Si se dan cuenta, acá yo tengo la ecuación del tiempo, perdón, de la posición en función del tiempo, y aquí tengo la velocidad en función del tiempo. Pero si se dan cuenta, acá yo escribí x o la posición en función del tiempo del antílope 1, y aquí puse la velocidad del antílope 1. Ustedes me pueden preguntar, ¿por qué pusiste un 1? ¿Por qué puse un 1? La razón del que puse un 1 es que si se dan cuenta, en el enunciado del ejercicio, nos dicen que el antílope justo llega un momento en el que cuando el leopardo la va a alcanzar, nos dicen que el antílope dobla o duplica su velocidad. Así que justo en el momento en el que el leopardo alcanza al antílope, las ecuaciones del antílope van a cambiar. ¿Sí? Y por lo tanto van a cambiar y por lo tanto vamos a tener otras ecuaciones diferentes. Pero estas ecuaciones que escribí acá yo son las ecuaciones iniciales. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones iniciales del antílope, que están dadas por x a 1 y b a 1, van a ser las siguientes. Las hacemos de la misma forma que hemos hecho todo. Es decir, sabemos que el antílope, en su posición inicial o inicialmente, tiene una distancia, una ventaja d. Sabemos que tiene una velocidad inicial v sub a, lo multiplicamos por el tiempo, pero también sabemos que no tiene aceleración, así que el tercer componente se nos va. Y también tenemos que la velocidad del antílope, que va a ser v sub a1, que va a ser la velocidad, la ecuación de la velocidad inicial. Ojo, esto es antes, todas estas ecuaciones de acá son antes del primer encuentro. Va a ser igual a v sub a, que es una constante. ¿Ya? Así que ahí tenemos las ecuaciones iniciales del antílope antes del primer encuentro con el leopardo. ¿Ya? Así que ahora procederemos a los diagramas. Ahora, ya, partamos. Vamos a partir con el diagrama de posición en función del tiempo, ¿ya? Que es este de acá. Vamos a partir de a poco. Como les dije, lo primero que procedemos a dibujar va a ser la parábola. Nosotros sabemos que el leopardo va a ser una parábola porque tiene una componente cuadrática, porque tiene aceleración. Es decir, sabemos que la ecuación del leopardo va a tener que va a ser un medio de la aceleración del leopardo por su tiempo al cuadrado. Y sabemos que el leopardo no tenía ninguna ventaja. Sabemos que partía del origen. Por lo tanto, dibujamos una parábola, que va a ser esta parábola roja de acá, y que parte desde el origen. ¿Sí? Así que esa de acá va a ser la parábola. ¿Ya? Acuérdense que la ponemos en el origen
¿Por qué ponemos la parábola en el origen? Porque efectivamente el leopardo no tiene una posición inicial. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con las rectas del antílope. Nosotros sabemos que antes del primer encuentro, que el primer encuentro, si se dan cuenta, está representado en este punto de acá. Antes del primer encuentro, el antílope va a tener una recta, ¿sí? Sabemos que el antílope partió con una distancia d, por lo tanto, la recta está desplazada en el eje Y, o en este caso de acá, está desplazada con d unidades de distancia hacia arriba. Por lo tanto, el ejercicio nos dice, el antílope parte con una distancia d, ¿sí? Y con una velocidad que va a ser la velocidad del antílope, y llega, avanza, 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 hasta encontrarse en este punto de acá, justo ahí, se encuentra con el leopardo. Y nos dice, justo antes de que se encuentre, justo en el momento en el que se encuentra, el antílope cambia. ¿Qué cambia? Cambia su velocidad, la duplica. Ese cambio se traduce en el cambio de una nueva recta y una nueva ecuación. Por lo tanto, aquí nos dicen que justo en este punto de acá, el antílope que llevaba una velocidad uniforme constante de v sub a, cambia y la duplica a 2 veces la velocidad del leopardo en ese instante. Así que, ¿qué pasa? La recta cambia y se pega este saltón para arriba acá igual, con una velocidad uniforme que va a ser 2 veces la velocidad del leopardo. ¿Sí? Que va a ser 2 veces la velocidad que el leopardo tiene justo en ese punto de ahí. Hasta que efectivamente el leopardo lo alcanza de nuevo y lo devora al antílope. ¿Sí? Así que ahí está expresado qué pasa con la recta y las ecuaciones del antílope. Es decir, aquí vamos a tener una ecuación que va a ser las ecuaciones que escribimos delante, y aquí vamos a tener otra ecuación que van a ser diferente porque el antílope cambió de velocidad de un segundo a otro. ¿Ya? Luego vemos cómo se refleja todos los acontecimientos que podemos ver en el diagrama de posición en función del tiempo, lo vemos en el de velocidad. Entonces, partimos. Dibujamos la velocidad del leopardo como una recta. ¿Sí? Sabemos que es una recta, que la pendiente de aquí va a ser la aceleración del leopardo y que parte del origen porque parte del reposo. Es decir, el leopardo no tiene velocidad inicial. Perdón. ¿Sí? Así que esto va a ser una recta que va a ser creciente, con una pendiente que va a ser la aceleración del leopardo. ¿Y cómo se va a comportar la velocidad del antílope? Nosotros sabemos que el antílope va a llevar todo el rato rapidez uniforme, rapidez constante. Pero el antílope va a partir con una velocidad v sub a, va a llegar, va a avanzar hasta que el leopardo la encuentre, ¿sí? Y justo cuando la encuentra, salta, se pega un salto, ¿sí? Y llega hasta v sub a2, que va a ser efectivamente la nueva velocidad que va a tener el antílope. Si se dan cuenta, es como un escalón, se comporta muy parecido o casi igual a la función escalón. Por lo tanto, aquí llega, avanza con v sub a y salta a una velocidad v sub a2 eh, justo cuando el leopardo la va a alcanzar. ¿Sí? Así que ahí tenemos la parte 1 que van a ser los diagramas de la pregunta. Luego, nosotros lo que nos piden, en este caso de acá, nos pedían cuánto tiempo transcurrió entre el primer encuentro y el segundo encuentro. ¿Sí? Es decir, prácticamente en el dibujo anterior, si nosotros consideramos la diapositiva anterior, nos piden qué pasa, cuánto tiempo transcurre entre que el leopardo la alcanza por primera vez y en el tiempo en el que la alcanza por segunda vez. Entonces, para esto, tal como les escribí aquí, nosotros necesitamos T1, T sub 1 y T sub 2, que van a ser los tiempos del primer y segundo encuentro. ¿Ya? Entonces, partimos buscando T sub 1, que va a ser el tiempo del primer encuentro. ¿Ya? Entonces, como les había explicado antes, nosotros sabemos que para encontrar tiempos de intersección efectivamente, tenemos que igualar las ecuaciones de posición. Es decir, agarro la ecuación del leopardo en función del tiempo y lo igualo a la posición del antílope o a la ecuación que teníamos de antes en función del tiempo. ¿Claro? Y reemplazamos la ecuación del leopardo acá, reemplazamos la ecuación del antílope acá, ¿sí? Y prácticamente podemos dar al tiro que nos va a dar una ecuación cuadrática, ¿sí? Ordenamos todo hacia la izquierda y igualamos la ecuación cuadrática a 0, ¿sí? Aplicamos la misma ecuación que hemos ocupado desde hace ya harto semestre y nos va a quedar esta expresión para t sub 1.
¿Ya? Y aquí no, al igual que en los ejercicios anteriores, nos dan dos soluciones. Pero acuérdense, nosotros siempre necesitamos una. ¿Y cómo nos damos cuenta? Acá, como podrán ver, yo elegí la solución que tiene el signo positivo. ¿Por qué? Va a ser al igual que el ejercicio anterior. Porque esta raíz de acá, todo este término de acá, es mayor que este término de acá. ¿Sí? Y al ser mayor, si nosotros consideramos el signo negativo, me daría un tiempo negativo. Y los tiempos negativos en este ejercicio, o en estos ejercicios de cinemática generalmente no existen. Por lo tanto, tenemos que irnos sí o sí con el signo positivo. Así que ahí tenemos de una cuánto vale t sub 1. Luego aquí buscamos t sub 2. Esta es como la parte más complicada, por decirlo así, del ejercicio, porque hay que hacer nuevas ecuaciones. Pero hay que ordenarlo. Nosotros sabemos que tenemos que buscar t sub 2, que va a ser el tiempo del segundo encuentro, una vez cuando el antílope ya cambió todas sus ecuaciones. A mí me dicen, ¿sí?, que el antílope, justo cuando la va a alcanzar, cuando el leopardo la va a alcanzar, el antílope dobla la velocidad del leopardo, ¿sí?, en el tiempo en el que la alcanza. Entonces, la nueva velocidad del antílope, que yo la voy a definir como v sub a2, que va a ser la nueva velocidad del antílope, va a ser igual a dos veces, ¿sí?, la velocidad del leopardo en el tiempo t1. Es decir, la velocidad o la nueva velocidad del antílope va a ser dos veces la velocidad del leopardo cuando o para el primer encuentro. ¿Sí? Por lo tanto, aquí vamos a tener que, reemplazando esta cuestión de acá, o reemplazando la velocidad del leopardo en función del tiempo 1, nos va a quedar que va a ser igual a dos veces la aceleración del leopardo, ¿sí?, multiplicado por el tiempo t1. ¿Sí? Esto prácticamente, esta ecuación de acá, era la que teníamos al principio, y lo único que hice fue reemplazar t1 acá. Y nos queda que esta va a ser la nueva velocidad del antílope. Ahora lo que tenemos que hacer, vamos a proceder a escribir de nuevo cuáles van a ser las nuevas ecuaciones del antílope. Ya, entonces en este momento lo que vamos a hacer es proceder a escribir la ecuación del antílope para el segundo tramo, es decir, una vez que la antílope ya duplicó su velocidad. En este caso le vamos a llamar como la ecuación en función del tiempo, que va a ser x sub a2, que va a ser esta ecuación de acá. Entonces, para explicar esto, aquí tenemos un gráfico que va a ser el primer gráfico que teníamos, que va a ser el gráfico de ecuación en función del tiempo, perdón, de posición en función del tiempo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es la ecuación de esta recta de acá, que va a ser x sub a2, que si se dan cuenta prácticamente va a ser muy diferente a la ecuación de esta recta de acá, ¿ya? Entonces, partemos a hacer esta ecuación. Tenemos la posición x sub a2 en función del tiempo. Necesitamos la posición inicial para esta ecuación de acá. La posición inicial que yo voy a considerar va a ser d1. Y d1, como lo pueden ver en el gráfico, es la posición en metros, ¿sí?, desde donde parte la recta. Es decir, yo sé que esta recta de acá, que va a ser, que estoy marcando con el puntero, esta recta de acá que va a ser x sub a2, parte en la posición d sub 1, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que la posición inicial para esta nueva recta, después del primer encuentro, va a ser d sub 1, ¿ya? Que va a ser prácticamente la posición para el primer encuentro entre ambas, ¿ya? Luego vamos a tener la velocidad inicial o la velocidad para esta recta de acá, que va a ser esta misma recta. Nosotros sabemos que la velocidad que va a tener va a ser v sub a2, que la habíamos calculado antes en la diapositiva anterior, que era prácticamente la velocidad del leopardo en este punto de acá, o la velocidad del leopardo en el primer encuentro, pero multiplicada por 2. ¿Sí? Y luego, como tenemos la velocidad, tenemos que multiplicarla por el tiempo. Pero en este caso, sabemos también que esta recta de acá, que va a ser x sub a2, ¿sí?, es decir, esta recta de acá, va a estar desplazada también en el tiempo. ¿Sí? Si lo ven geométricamente, esta recta de acá va a estar desplazada en el eje y por d1, o sea, va a tener una posición inicial d1, que está acá en la ecuación de acá, y también va a estar desplazada también en el eje X o en el tiempo. Por lo tanto, va a empezar desde acá. Y nosotros también sabemos que para poder desplazar una recta o una ecuación en el tiempo que está desfasada, tenemos que expresar el tiempo como t menos el tiempo de desfase, que en este caso va a ser t1, y t1, como lo recordamos, va a ser el tiempo del primer encuentro. ¿Sí? Entonces, luego, una vez obtenido esta ecuación de acá, que repito, d1 va a ser la posición inicial para la segunda recta, ¿sí?, que va a ser justo cuando cambió, cuando se originó esta nueva recta,
que va a ser para el momento de intersección, y la velocidad inicial, que va a ser también la velocidad que adquiere el antílope cuando se inicia esta recta, que la habíamos calculado antes. Y a su vez también tenemos que la velocidad o la nueva velocidad del antílope es una velocidad uniforme, porque nos dicen que solamente cambia su velocidad, pero no adquiere aceleración. Así que la velocidad del antílope en el tramo 2, en función del tiempo, va a ser una constante que va a ser v sub a2. ¿Ya? Entonces, una vez nosotros tenemos las ecuaciones de la recta en el segundo tramo, es decir, las ecuaciones de esta recta de acá, ¿sí? Que pueden ver con el puntero, lo que tenemos que hacer prácticamente es buscar el tiempo t2. Acá, si se dan cuenta, tenemos que d1, se lo escribe acá, d1 va a ser igual a la posición del antílope en el tiempo t1, que va a ser lo mismo que la posición del leopardo en el tiempo t1, es decir, va a ser esta la posición que ambos tienen en este punto de acá, que va a ser d1. ¿Sí? Así que si reemplazamos, d1 va a ser igual a la ecuación del antílope evaluada en t1, que va a ser esto, que va a ser d más velocidad del antílope multiplicado por t1, que va a ser exactamente lo mismo que la ecuación del leopardo, que va a ser a la aceleración del leopardo multiplicado por t1 al cuadrado partido en 2. Entonces, una vez que tenemos estas ecuaciones, procedemos a hacer las intersecciones correspondientes. Igualamos las posiciones. Entonces, agarramos la ecuación del leopardo, que va a ser esta ecuación del leopardo, que era una palabra, que la parábola del leopardo, o la ecuación de posición del leopardo durante todo el ejercicio va a ser igual, y le igualamos a la ecuación de posición del antílope, pero a la segunda, es decir, a la ecuación que nosotros acabamos de generar. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que la ecuación del leopardo va a ser esta, y lo único que hacemos es agarrar la ecuación que teníamos antes, x sub a2, en función del tiempo, y la reemplazamos acá. Es decir, vamos a tener exactamente lo mismo. Si recuerdan y si van a la diapositiva anterior, tenemos que este término acá, que va a ser a sub l por t1 cuadrado partido en 2, es lo mismo que poner la distancia d1, ¿sí? Que era lo que habíamos calculado en la diapositiva anterior. Así que ya tenemos ahora prácticamente una ecuación en la que podemos despejar un tiempo, ¿sí? Si se dan cuenta acá, lo que yo voy a empezar a hacer es, o lo que hice ahora fue lanzar todo para la izquierda. Es decir, tengo aquí esta de acá, tiré el a sub l, o la aceleración del leopardo, por el tiempo de 1 al cuadrado dividido en 2, lo tiré para la izquierda y también distribuí estos valores de acá y me dio la ecuación 3, que es esta ecuación de acá abajo, que es prácticamente la misma ecuación de arriba, solo que reordenada. Es decir, aquí tengo el componente cuadrático, acá tengo el componente lineal, ¿sí? Cuadrático me refiero a que está el t al cuadrado, acá tengo el componente lineal porque está elevado a 1, y acá tengo las constantes. ¿Sí? Así que si se dan cuenta, esto es una nueva ecuación cuadrática que solamente tenemos que aplicar la fórmula de ecuación cuadrática. Ya. Ahora, una vez ya teníamos la ecuación antes ordenada, lo único que nos resta es aplicar la fórmula de ecuación cuadrática, que en verdad nos va a dar una raíz bastante grande. Si se dan cuenta, aquí yo les puse todos los pasos, ustedes pueden ver que esto es solamente manejo del álgebra, ¿sí? Aquí vamos a tener la componente b, ¿sí? Aquí tenemos b cuadrado y aquí tenemos el menos 4ac, que va a ser prácticamente todo esto de acá adentro, ¿sí? Todo esto ya es parte de manejo algebraico, no tiene tanta componentes físicas. Entonces, llegamos, escribimos la ecuación cuadrática, lo ordenamos un poco y si se dan cuenta, acá abajo nos quedó un poco más ordenado y podemos notar que el tiempo t2, que es el que tenemos acá, me quedó en función de la velocidad del antílope 2, ¿sí? Que ya lo habíamos calculado, me quedó en función de la velocidad del antílope, de la aceleración del leopardo y del tiempo t1. ¿Sí? Así que seguimos haciendo desarrollo del álgebra. Y acá llegamos a reemplazar. Reemplazamos cuánto vale la velocidad A2. ¿Sí? Nosotros sabemos que la velocidad A2 la teníamos antes, la habíamos calculado, ¿sí? Que era 2 veces la aceleración del leopardo multiplicado por T1. Entonces, agarramos esta ecuación, que insisto, la habíamos calculado anteriormente, y la reemplazamos en toda esta ecuación de acá. Así que si se dan cuenta, ahora lo tengo todo en función de la aceleración del leopardo y en función de T1. Por lo tanto, todo esto se me simplificó un poco más. E insisto, ahora estos dos pasos de acá, luego de haber reemplazado la velocidad, es solamente manejo del álgebra. Pueden notar que tenemos los mismos términos
y es manejar algebraicamente toda la raíz. Ustedes podrán verlo en sus casas y si tienen tiempo para desarrollarlo ustedes mismos podrán ver que es solamente manejo de álgebra. Por lo tanto, si continuamos con el manejo del álgebra y empezamos a reducir toda esta ecuación de acá, nos queda lo siguiente. Ahora, podemos notar que utilizando el álgebra y reduciendo la ecuación anterior, esto se nos hace una ecuación bastante chica, que nos queda en función, como dije antes, de la aceleración y del tiempo t1. Simplificamos un poco, se nos van las aceleraciones y nos queda que el tiempo t2 o el tiempo para el segundo encuentro va a ser igual a 3 veces el tiempo t1, que va a ser el tiempo del primer encuentro. Por lo tanto, escribimos la solución, que va a ser el tiempo que transcurre entre ambos encuentros, que va a ser el tiempo t2 menos el tiempo t1, reemplazamos t2 y nos da que el tiempo que transcurrió entre el primer encuentro y el segundo encuentro es 2 veces t1. Y esa concluimos con la segunda parte del ejercicio. Ya. Y por último, acá en la parte C nos preguntaban acerca de la distancia que existía entre el antílope y el leopardo para el segundo tramo, es decir, entre el primer y segundo encuentro, cuando las velocidades son iguales. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es igualar la velocidad del leopardo, ¿sí? Que es esta velocidad de acá, lo igualamos a la velocidad del antílope, que va a ser esta velocidad de acá, que va a ser la velocidad de sub A2. ¿Sí? Entonces, reemplazamos las ecuaciones, que, insisto, estas ecuaciones las calculamos anteriormente, y nos va a dar el tiempo t asterisco igual a 2 veces t1. El tiempo t asterisco acá es el tiempo para el cual existe la distancia cuando las velocidades son iguales. En el tiempo t asterisco, que va a ser 2t1, las velocidades del leopardo y la velocidad del antílope van a ser iguales. ¿Sí? O sea, para el tiempo t asterisco, que va a ser 2t1, va a ser cuando las velocidades del leopardo y la velocidad del antílope sean iguales. Entonces, una vez obtenido este tiempo, tenemos que calcular cuál es la distancia. Luego, entonces, para calcular la distancia o la separación que tienen ambos, lo definimos como la distancia d, que va a ser esta distancia d mayúscula de acá, ¿sí? Y se define como la ecuación del antílope, ¿sí? La ecuación de la posición del antílope evaluada en t asterisco, menos la ecuación de la posición del leopardo, que es esta de acá, evaluado en t asterisco. Y lo que resta es simplemente manejo algebraico de esta expresión que tenemos acá arriba. ¿Sí? Si reemplazamos cada uno de los valores de t asterisco dentro de estas ecuaciones, desarrollamos algebraicamente y si se dan cuenta me da todo en base a valores conocidos. Aquí en esta ecuación de acá, que es la ecuación que estoy resaltando, me queda en función de la distancia de 1, que ya está calculada, la velocidad de sub A1, A2, que también está calculada, y el tiempo t asterisco, que está calculado, el tiempo t1, que está calculado, y finalmente también nos queda el tiempo de la aceleración del leopardo, que es una constante, y el tiempo t asterisco. Por lo tanto, aplicando de nuevo álgebra, esto ya es simplemente manejo del álgebra, nos lleva a esta última ecuación de acá, que está, si se dan cuenta, mucho más simplificada, y que está todo en base a valores conocidos y podemos calcular cuál va a ser la distancia entre ambos cuerpos cuando sus velocidades son iguales. ¿Sí? Bueno, esos son los ejercicios. Por último, quería recordarles que frente a cualquier duda que tengan, me pueden contactar directamente por Canvas y por vía mail. No duden en contactarme. Y también quería pedirles si por favor me pueden hacer un feedback frente a esta ayudantía, puede ser la primera que hago de forma online y remota. Sé que quizá pudo haber sido un poco larga, así que cualquier tipo de feedback que ustedes me pueden dar es muy bien recibido. Y eso, vamos a estar evaluando cómo hacer las ayudantías para que ustedes puedan entender de la mejor forma posible. Eso, muchas gracias y que esté bien. Estamos hablando.